Estimados hermanos, vamos a continuar con el énfasis de esta semana, que es el altar familiar. Estamos en la semana del altar familiar y pues la idea es que en cada hogar cristiano se levante ese altar para rendirle culto a Dios. Y hoy quiero compartir un tema que he titulado Abraham, el constructor de altares. Y hoy quiero que meditemos en el legado que le estamos dejando a nuestros hijos. ¿Cuál es la herencia que le dejarás a tu familia? Y no estoy hablando de lo financiero, estoy hablando de esa herencia espiritual. El altar familiar seguramente dejará una marca permanente en el corazón de toda tu familia. Dios escogió a Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra. Y Dios estaba convencido que Abraham estamparía esa fe a su descendencia. En Génesis capítulo 18, versículos 18 y 19, en la Nueva Biblia Viva, dice: ¿acaso no lo convertiré en una nación grande y poderosa, y haré que sea una fuente de bendición para todas las naciones de la tierra? Estoy seguro de que enseñará a sus descendientes a obedecerme, de modo que cuando Él muera, ellos continúen practicando la justicia y la honestidad. Yo por mi parte le cumpliré a Abraham todo lo que le he prometido. Vemos cómo Dios testifica que Abraham habrá dejado una herencia espiritual firme en su descendencia y que aún después de muerto seguirá perdurando en sus generaciones. Y uno de los medios que utilizó Abraham para dejar esa herencia familiar fue construir altares para adorar y recordar a ese Dios que lo había llamado para hacer bendición a toda la familia de la tierra. Abraham fue reconocido como un hombre que manifestaba su fe construyendo altares para Dios. El altar era como una especie de una mesa construida por lo general en piedra o en arcilla, y sobre esa mesa se ofrecían sacrificios a Dios. Cada altar que Abraham construía era un recordatorio de lo que Dios era para él y para su familia. Analicemos pues quién era Dios para Abraham a través de los altares que edificó. La Biblia nos registra en el libro de Génesis que Abraham edificó 5 altares. El primer altar lo encontramos en Génesis 12:7. Dice así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cada altar que Abraham construía no era solo por seguir un rito o una costumbre religiosa. Cada altar edificado era por motivo de una revelación especial de Dios a su vida. Así que analicemos los acontecimientos de Dios que precedieron a este primer altar. Dios le dice a Abraham que le daría a su descendencia la tierra que estaba pisando, es decir, la tierra de Canaán.
Después de esto dice la Biblia que Abraham se levantó y construyó un altar. Así que podemos llamar a este primer altar el altar de las promesas. Abraham creyó a esa promesa que Dios le estaba dando y como recordatorio de esa palabra edificó el altar a su Dios. De igual manera, en nuestros altares familiares, en el día de hoy, tenemos que recordar las promesas que Dios nos ha dado, promesas de salvación. Hechos 16:31 nos dice: cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Tú tienes que echar mano de esa promesa, que tu familia vendrá a los pies de Cristo. También encontramos las promesas de protección, promesas de sanidad, promesas de provisión, etc. Usted, como constructor de altares, debe motivar a su familia que echen mano a las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. El segundo altar lo encontramos en Génesis 12:8. Dice en la traducción del lenguaje actual: luego siguió su camino hacia la zona montañosa que está al este de Betel. Cuando llegó allí, armó su tienda de campaña. La ciudad de Jai estaba al este y la ciudad de Betel al oeste. Allí también construyó un altar para adorar a Dios. Este segundo altar lo podemos llamar el altar de la adoración. Dice puntualmente en el versículo que Abraham construyó un altar para adorar a Dios. ¿Qué es adorar? Adoración en el idioma griego significa postrarse delante o arrodillarse delante. La adoración es una actitud del corazón. Cuando adoramos a Dios, reconocemos su grandeza, su señorío. Y adorar no es pronunciar un rezo mecánicamente, es abrir nuestro corazón a Dios y expresar lo que Él es para nosotros. La adoración es más que una posición corporal, si estar de rodilla, de pie o sentado. Es una posición de reverencia y exaltación a nuestro Dios. El tercer altar lo encontramos en Génesis 13, versículo 3 al 4. Nos dice: y volvió por su jornada desde el Negué hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Si miramos los primeros 6 versículos de este capítulo 13, se nos habla de la prosperidad económica que gozaba Abraham. En el versículo 2 nos dice que Abraham era riquísimo, tenía oro, plata y mucho ganado. Abraham, tiempos atrás, había vivido en este mismo lugar y construyó un altar de adoración, pero quizás la primera vez que estuvo en este lugar no tenía tantas riquezas como ahora sí las tenía. Pero sus riquezas no hicieron que olvidara el altar. Este tercer altar lo podemos llamar el altar de la gratitud. Seguramente recordaba cómo salió de ese lugar sin tantas cosas y ahora regresaba cargado de muchas riquezas. En nuestro altar familiar tenemos que inculcar a los que nos rodean la gratitud. Ese es el nombre de este tercer altar, el altar de la gratitud. No podemos dejar de agradecer a Dios por la vida que Él nos regala, por la salud, por el alimento, el trabajo, por el techo, por los triunfos, los logros. Tenemos cada día que inculcar a nuestros hijos, a nuestros familiares,
el agradecer a Dios todos los días. El cuarto altar lo encontramos en Génesis 13:18. Dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Los antecedentes para la construcción de este cuarto altar lo encontramos en el versículo anterior. El 17, Dios le dice a Abraham: levántate, anda o camina a lo largo y ancho de la tierra, porque a ti y a tu descendencia la daré. Y el 18 dice entonces que Abraham fue removiendo su tienda, vino y moró en Mamre, y allí edificó altar a Jehová. A este altar lo podemos llamar el altar de la fe. Abraham no tenía ningún título de propiedad, ni siquiera 1 metro de tierra. Sin embargo, Dios le dijo que se levantara y recorriera toda esa tierra de Canaán. Y así lo hizo Abraham, hasta que llega a un lugar llamado Mamre y inmediatamente construye un altar a Jehová. Este altar de la fe nos lleva a disfrutar de todas las bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros. La fe es la mano que se abre para recibir todos los regalos que Dios tiene preparado para ti y para mí. El quinto y último altar lo encontramos en Génesis 22:9. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. A este altar lo he llamado el altar de la entrega. El quinto altar es el altar de la entrega. Este último altar que Abraham construye es muy diferente a todos los demás, pues en este no iba a sacrificar a Dios una oveja o un carnero, ni una vaca, sino que iba a sacrificar sobre ese altar a lo que más amaba, a su único hijo Isaac. En el versículo 1 y 2 del capítulo 22 dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham, diciéndole: Abraham. Él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac, a quien amas, ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y ya vimos la respuesta de Abraham en el versículo 9. Edifica el altar, ata a su hijo sobre este, y Abraham no dudó en ofrecer a Dios lo que más amaba. Ya tenía el cuchillo en su mano cuando Dios le dice: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que me temes, que me amas, ya que no me has rehusado a tu único hijo. En el altar debemos estar dispuestos a entregar a Dios lo que más amamos. El Señor Jesús exige, para seguirlo, que le amemos a Él por encima de todo lo demás. Lucas capítulo 14, versículo 26, en la Nueva Biblia Viva, dice: el que quiera seguirme tiene que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, y incluso más que a su propia vida. De lo contrario, no podrá ser mi discípulo. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar con tal de agradar a Dios, con tal de demostrarle que le amamos a Él más que todas las cosas? Como conclusión,
Recordemos que Abraham fue un constructor de altares y este era el lugar donde compartía su legado con toda su familia, el legado de la fe. Y así como Abraham, a través de los altares, transmitió grandes verdades de Dios a su descendencia, les enseñó a confiar en las promesas de Dios, les enseñó a adorar a Dios, les enseñó a ser agradecidos con Dios, a tener fe en Dios y amar a Dios por sobre todas las cosas. Estas verdades también podemos transmitirla hoy a nuestras generaciones con el altar familiar. Así que, hermano, tú que me estás escuchando, te motivo a seguir edificando altares, que a través de ellos dejarás una herencia perdurable a toda tu generación. Que Dios les continúe bendiciendo. De los padres se vuelve a los hijos, el corazón de los hijos se vuelve a los padres. Reconocemos tu paternidad, te construimos un hogar, dulce hogar. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. Mis generaciones y yo serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Tu amor está sanando nuestros corazones.